¿Cómo tú te llamas tú? Pedro Donoso, Todillo por su madre. Ya. ¿Cuándo tú conociste al señor Mata? Mata. A Mata lo conocí en el año 88, en París, cuando tenía una exposición en el año 89 en Italia y me solicitó que hiciéramos el afiche conjunto para esa exposición en Milano. Y desde ahí lo invité a trabajar en una paintbox, que era, la verdad que no era la original, era una paintbox prototipo alemán, y él ya había trabajado con esa paintbox en Estados Unidos. Y ahí hicimos el afiche para esa exposición, El Ojo del Bere se llama, me acuerdo, del Bere. Y después de eso le gustó el sistema. Iniciamos todo un proceso de creación digital, arte digital, pero ahí ya me conseguí una agencia donde pude trabajar, que tenía todos los artefactos, fotografías, los dibujos, la pintura, la escultura. Incluso nosotros tomamos el cubo y el cubo lo llevamos y lo descompusimos ahí de la manera en 3D, en gráfica, tecnología que en la época no existía como ahora, que era de punta. Así que ahí se inició todo un periodo con él, que duró casi 1 año y medio de trabajo, y trabajó mucho, como siempre, trabajó el fútbol, por ejemplo, en la obra de Servofut, se llamaba Cerebro Fútbol, se llamaba la obra en general, que según él yo nunca me atreví a preguntarle, pero un día me dijo, mira, se llama así porque hay 80.000 exportadores, 11 jugadores por lado y todos respetan el árbitro. Eso se llama consenso. No existe en ninguna otra parte. Y así que ahí hizo varias obras, las cuales están en el documental de TVN, y las conversaciones. Entonces, como yo veía que era muy entretenido, tanto escucharlo como verlo trabajar, lo comencé a grabar, igual como estamos haciendo ahora. Le puse una cámara para ver lo que él iba haciendo, las reflexiones que hacía sobre las temáticas, sobre todo sobre la coyuntura, sobre el arte, sobre la arquitectura, y pudimos avanzar en esa temática. La edición digital la comenzamos en los años 88, 89 exactamente, con Mata, por la siguiente razón, de que lo que veíamos en la pantalla teníamos que traducirlo lo que le gustaba era el grabado, el papel. Entonces me solicita de cómo podemos llevar esto al papel. Él tenía su estudio, ¿te acuerdas que lo tenía con Sistani? Estaba con Bizat. Entonces yo comencé a seleccionar las obras y a darle, por así decirlo, un toque de litografía. ¿Qué significa eso? Que era tratar la misma imagen de Mata, pero con unos puntos de fotograbado que se parecían a la litografía. Y ahí pudimos traspasar la imagen que estaba en la pantalla, o que él iba creando en la pantalla, de la cual hizo una selección de 10 imágenes, y esas 10 imágenes le hicimos una carpeta y le imprimimos en serigrafía. Para los efectos, bueno, son serigrafías a 12 colores, 12 pasadas y él siempre hacía, la idea era que al final de eso él la retocara como hacía de costumbre con sus grabados. Entonces ahí inventamos un método que es el mismo método que usamos para la bañista. La gente no diferencia entre si es serigrafía o litografía, y realmente es una impresión digital con base de litografía. O sea, no existe la plancha, no existe la piedra, va directo a la descomposición. Y ahí se creó toda una serie, y esa serie la seleccionó él, de todo su trabajo hizo una selección, y pudimos hacer esa serie digital, que hoy día está en el documental. ¿Cómo concebía el señor Mata
los colores y las líneas dentro del mundo digital que se le aproximaba en su época, cosa que él no estaba al tanto de lo que podía haber pasado hoy día. ¿Cuál es su apertura hacia ese mundo del espacio y de todas esas cosas? Tu punto de vista como practicante. En el trabajo del digital usa lo mismo que usaba en el papel o en la pintura. Es decir, tú sabes que utilizaba mucho la guillotina como término de hacer pasar un plano de fondo, o también lo otro que era muy bueno en dibujo. Entonces, para desconstruir el dibujo, y esta parte digital le permitía descomponer ese dibujo en varias facetas, en varias etapas. Y después volvía a retomar, son horas y otras horas de trabajo, y los condensaba en un solo trabajo. Por ejemplo, el cubo. El cubo ya después lo concentra y hace una imagen. Entonces desconstruía lo mismo y eso es lo que le permitía el digital, era meterse adentro, porque me dijo, esto es igual que la lavadora que sale en la televisión. Tú la veis por dentro, veis la ropa que se va lavando. Entonces esa anécdota grafica lo que le permitía la esencia. Porque me dijo, lo que yo busco es eso, es meterme en él. Y esta desconstrucción le permitía. Entonces usábamos diferentes apoyos, el material fotográfico, el material de escultura. Tú ves que en las ediciones salen las esculturas que él estaba haciendo en el momento, las japonesas, todas esas están de fondo, y le permitía como una especie de escenografía, y tenía la escultura de fondo, y a partir de ahí usaba la guillotina y sobre esa construía un nuevo dibujo. Un nuevo diseño. Así utilizaba su... Entonces esto le permitió, para él era como los muchachos de hoy día, estar jugando con una Playboy, un PlayStation. Entonces le entretenía igual que eso, porque le permitía a él meterse en su universo. Y entre una anécdota, invitamos a un arquitecto que trabajaba en la NASA, que quería hacer un mural, y le dijo, no, porque no tenemos el mismo concepto. Usted tiene el concepto del cielo, la astronomía, y no, yo voy al cielo, ahí donde están los trucos. Bueno, él en el movimiento, según explicaba, en el movimiento surrealista, tú sabes que lo expulsaron, no se autoexpulsó. En el movimiento surrealista, donde estaba Bretón y todo. No con malas relaciones, sino con otras posturas. Esa postura de él cambia cuando se va a Estados Unidos y crea la escuela de Nueva York. Desde ahí, con la gente que se juntó allá, según contaba, le cambia un poco la interpretación. No alejándose, sino que darle una nueva interpretación al surrealismo. Por ejemplo, esto de incluir las palabras, el surrealismo lo tenía, todo lo que es el mensaje. Pero no le gustaba que él metiera los strip cómics o las tiras cómicas que él hacía. Ahí empezó un poco el distanciamiento con él, que logró él imponerlo, porque vuelve al movimiento surrealista, se reintegra. Pero ya se reintegra con un bagaje que venía de la escuela de Nueva York, donde aprendió mucho, y aprendió también que también tenían los surrealistas, que era hacer, por ejemplo, muchas gráficas multidisciplinarias en varios ámbitos. Eso ya lo consiguió allá con los que trabajó allá y con los que creó una escuela. Él es el fundador de la escuela. Eso no se le reconoce mucho, pero fue pionero en esa cosa, en toda la parte gráfica de grabado y de multipropósito, en ese sentido. Entonces, con eso vuelve de Nueva York a Europa, y yo creo que se desmarcó, en el sentido que ya la esencia, él podía seguir solo, y siguió solo, con su idea, con su concepto, perdón. Con su concepto siguió solo y lo fue imponiendo. La esencia de él ya estaba siendo asimilada por lo demás. Evidentemente que todo esto le sirvió de contacto, Dalí, Picasso, Breton, Leloir, todo le ayudaron en el camino, pero él encontró su propia vía e impuso su criterio dentro del surrealismo. Inteligencia artificial y máquina. Sí. Él
con respecto a Mata, Mata ya había experimentado y ya era un vanguardista en esto, porque en el Museo de Nueva York trabajó con la Paintbox. La Paintbox era esta máquina que le permitía a él, hoy día es un poco lo que hace ¿cómo se llama? La inteligencia artificial. Le permitía a él, y él experimentó con eso. Hizo algunos retoques nomás, dijo, no había trabajado en profundidad, y lo que le permitió después en París trabajarlo con mucha profundidad y con mucha dedicación, porque le gustaba, porque él era la paleta del siglo XXI. De hecho, le regaló el título y le regaló el proyecto a Nemesio Antunes, cuando tenía el programa El Ojo, que estaba haciendo un programa de televisión. Le llamó la brocha siglo XXI. Y mi convicción era que era el último ser realista, porque yo le dije, mira, Mata, vaya a terminar haciendo cerámicas como Picasso, y esto es nuevo, entonces esto llega a otras generaciones. Y la verdad que se entusiasmó y lo realizó, como te digo, pero ya con conocimiento, ya traía es más, tú lo ves que es él el que ejecuta. Evidentemente tenía asesores, pero los asesores, el dibujo es de él, el escenario es de él, todo es de él, ¿verdad? Y lo único que había que hacer era indicarle nomás cómo operar, que él no sabía manipular las teclas o las cosas. Pero el resto lo conocía. Es más, a mí me impresionó porque era como que se hubiese metido dentro de la máquina. Porque él ya era la máquina. Por su concepto de pintura, por su concepto y eso le facilitó mucho el trabajo. Y además que le gustaba, como te digo, estaba de las 7 a las 12 todos los días. En el Verbo América, él ya venía trabajando en el Verbo América mucho antes de que sea de la exposición de Sevilla o de cuando construyó los murales, o la colección de la serie Verbo América. Porque él pensaba que, y siempre trabajó el tema, no fue por oportunismo porque la cuestión de la cosmovisión para él era fundamental. Y lo otro, que el rescate, según él, nosotros estamos pensando, estos piensan europeos, nosotros pensamos americanos, pero de verdad. Por eso que le pone Verbo América. Por las culturas americanas, que son las culturas que nosotros ya tenemos. Lo mismo hace cuando hace los dibujos para la Araucana, y ya eso del 79, la Araucana, 92 la de Sevilla. Entonces ya él venía construyendo todo un pensamiento sobre el Verbo América, es decir, que nosotros ya tenemos la cultura, ya tenemos los artistas, tenemos la cosmovisión, no tenemos por qué buscar en lo europeo, en lo occidental, las cosas. Entonces él le indica, y de ahí es de hecho, y ustedes lo hicieron muy bien con él cuando construyen el grupo Magia Imagen, que es lo que él estaba buscando, era reunir todo lo que era el lenguaje latinoamericano, tanto de México, de India, de Chile, de los araucanos, de los mapuches, que tuviera como te digo, una representación en el arte, y que nosotros teníamos para largo tiempo, según él, porque esto ya lo traíamos de antes. No es que los europeos son nuevos, todo lo europeo era nuevo, y con eso nace el Verbo América. Pero él, como te digo, ya lo venía construyendo desde el punto de vista de tanto en la pintura como en el dibujo, o en la serie de grabados. Y termina con el mural, que está hoy día en la Quinta Normal, que es una cerámica, que es donde tuvo el último de los talleres, donde vivió y falleció. Él ya tenía ese consigo, que es la visión, como te digo, cósmica, y lo otro que nosotros, en definitiva, le decía a los artistas que no hay nada que ver prestado porque nosotros lo tenemos, y América es esto. Pero hay que meterse en ese lenguaje, porque dijo, lo que pasa es que nosotros vamos a contar el cuento de otra manera, pero el cuento ya está contado, y nosotros lo contamos de otra manera, le falta otro relato, y ese relato que pretende hacer con el Verbo América, y lo consigue. Le regalamos una obra a la Casa de las Américas de Cuba, y tenía muy buena relación. Me contaba que en uno de sus viajes vino y se traía un mensaje para el presidente, creo que era Frey a la época, que estaba con su profesor, que era el profesor de arquitectura,
que tenía en Chile, que era su contacto, dijo que tenía 2 amigos en Chile, que era su profesor y otro más, para que todos se sintieran amigos de él. E hizo una especie de contacto a favor de Cuba, porque era la Guerra Fría a la época, y llegó hasta la casa de Frei a plantearle que traía unos mensajes de Cuba. Así de integrado estaba en la política con Cuba. Y después tiene una postura que es más bien de apoyo, de solidaridad. Siempre estuvo solidarizando con Cuba. Por ejemplo, lo que nosotros realizamos, lo esencial de esto, se lo regaló a la Casa de las Américas en Cuba. Y la Embajada de Cuba en París le hace un regalo y le otorga una medalla en una ceremonia y todo. Entonces le dice, mire, recibe la medalla y se la devuelve al embajador. Le dice, porque todavía queda pendiente un tema con Cuba, que son los derechos humanos. Entonces, hasta que eso no solucione, usted se queda con la medalla y después me la devuelve. O sea, fue crítico. En la esencia, lo que le estaba diciendo el embajador, que era muy crítico, que lo apoyaba, evidentemente, pero que era crítico sobre la evolución que estaba tomando el proceso cubano. En buena cuenta, eso es lo que le quiso decir. La pictórica, ahí volvemos al verbo América, porque él logró imponer el concepto del verbo América, es decir, que nuestra cultura ya estaba por sobre la europea, y fuera del concepto que tiene en su obra del espacio o de la esencia del ser, él lo que buscaba era la esencia. Y buscar la esencia en pintura, y con estos conceptos, para él le era fácil, no era reconocible. Yo creo que el legado que deja es ese, es haberse apoyado en la cultura latinoamericana y haber impuesto en el medio, sobre todo francés y europeo, haber puesto un estilo, un proyecto, un dibujo. Los dibujos de Mata son reconocibles, tienen identidad, por sobre todo los grandes, los universales, que está compitiendo con Dalí, con Picasso. Y en mi concepto, cuando estuvo conmigo, era tan reconocido como Dalí y Picasso en París. No era una cuestión inventada, no era un mito, ¿verdad? O sea que ya su pintura ya tenía ese concepto. Yo creo que ese es el legado que deja. Y ahí está la interpretación de la conmovisión, es decir, de ampliar. Entonces, él invita a los artistas a salirse de todos los esquemas para buscar yo creo que esa es la inquietud, la deja planteada, la deja y también patentada, la hace, porque él la realiza, no se queda en el simple proyecto, él va ejecutando poco a poco ese legado que hoy día la gente todavía no entiende. Es difícil entender desde ese punto de vista a Mata, porque él no va, como decía, no iba a la visión del espacio, no era la NASA, él quería la profundizar, como decías tú, los virus, los bichos, la esencia en profundidad. Y de ahí nacen sus cuadros. Y yo creo que esa búsqueda es la que deja esa esencia, esa búsqueda es la que él deja, y la deja planteada. Y que hoy día tú la tratáis como él, porque tú le has dado continuidad a esa cosa también. Tú también así el mismo ejercicio. Sí. Tiene dos facetas. En pintura ha estado en la última subasta, ha tenido por sobre $1,5 millones de dólares, de la obra importante en subasta. Pintura. El dibujo de Mata es caro, por ejemplo, y es escaso. Grabado, como era muy... fundamentalmente fue grabadora. Le encantaba lo que era grabado en todas sus formas, y como tuvo mucha producción con el taller Bizat, con todos sus talleres, que eran talleres que trabajaban casi exclusivamente para él, eso permite que tenga mucha producción, pero también le gustaba mucho trabajar las ediciones limitadas, no hacer más de 40, al límite llegar a 100, para que no hubiera mucho. Y eso, bueno, va constituyendo el mercado, lo que se llama la COT, que es cuánto vale un Mata en términos de grabado. Hoy día
entre París y Chile hay un promedio de 2.000 euros, 2.500 euros por grabado de mata. Hoy día, cualquiera sea la época, hay unos que son más apetecidos, más raros que otros, pero el promedio de él está en los 2.000 euros por grabado hoy día. Y ustedes lo han visto en internet, en la subasta, figura con esos valores. Entonces, el promedio en Chile, por ejemplo, la mayor parte de los coleccionistas que tienen en Chile compran más grabados que pintura, evidentemente por el acceso y por el alto costo de una pintura o un dibujo. El dibujo bordea los 60.000, 100.000 euros, un dibujo. Y la pintura se escapa, porque ahí hay dependiendo del formato, dependiendo. Pero como digo, en lo general, en el grabado, esos son los valores. Él tenía una contradicción con Chile. Yo creo que era tan chileno y defensor de los chilenos como cualquiera de nosotros. Pero tenía esa contradicción porque desde muy temprana edad lo sacan del país. Hay una anécdota. Está de aniversario el 11 de noviembre y el 11 de noviembre ya es el armisticio. Y hay un desfile en los Campos Elíseos y el abuelo le dice que le había preparado una fiesta, que todos estos compadres estaban desfilando para él en su cumpleaños. Entonces estaba muy arraigado con la cultura europea por su abuelo, por su familia. Y en el proceso después el golpe de Estado es importante en su definición de no volver a Chile. Yo intenté traerlo el año 90, sí, el año 90, le había pedido que viniera a Chile porque estaba muy mal de salud, había estado en Nicaragua y había estado muy enfermo después que estuvo en Nicaragua, se agarró un bicho y no quería ya salir, entonces me decía, pero estaba siempre atento con lo que pasaba en Chile y estaba muy pendiente y las razones fue, bueno, que después del golpe de Estado le quitaron la nacionalidad y lo prohibieron de ingreso. De hecho, tenía más de 15 nacionalidades otorgadas en el mismo momento que le quitaron la otra. Entonces, eso lo hizo dudar mucho de su regreso y de la importancia. Y después ya no tenía la energía. Cuando yo lo invité, te hablo del año 90, es más, era muy amigo, era compadre con el ministro de Defensa de Francia, Chevènement. Y Chevènement le ponía, la época estaba el Concorde. El Concorde llegaba a Brasil. Y nos conseguimos el Concorde para llegar hasta Brasil en Concorde y hacíamos escala en Brasil y llegaba a Chile. Pero le dijo, esas 2-3 horas de ir de Brasil a Chile me matan, tío. No voy. Y no vino. Pero era la ocasión, la época que también después le dan el Premio Nacional de Arte. Entonces, pero estaba atento a lo que pasaba en Chile y esas dos cosas le impidieron. Y después hay un fenómeno también que ya entra mucho aquí hay un mérito, el mérito es de su última señora, de Germana Ferrari, que empieza a ordenar su obra desde el punto de vista mercado internacional o mercado del arte. Y la verdad es que lo hizo muy bien porque él entra en el mercado del arte. Y a través de ella, porque ella le compra los derechos a vida para que usted, y eso comprende tenerle una casa en cada país que él deseara que tuviera. Y entre Chile eligió a Italia, donde falleció, que es el convento que se le compraron en Italia, etc. Tenía quería en España, quería en Londres, quería. Entonces, eso un poco para tener una idea de lo. Y ya no estaba su hermano, que era lo que más él tenía, que su hermano, que era modelista. Y no tenía mucha relación con el resto de la familia. Así que por eso, yo creo que esas fueron entre el golpe y lo otro fueron las razones.